Este icónico ascenso se convirtió en el escenario de una horrible tragedia que dejó a todos conmocionados y preguntándose qué realmente sucedió. En lo más profundo y majestuoso de la Patagonia se encuentra una montaña imponente conocida como el Cerro Torre. Su belleza y desafío han atraído a los alpinistas más valientes y audaces en el mundo. En este video te vas a sumergir en los escalofriantes detalles de la tragedia del ascenso al Cerro Torre en el 2022. Desde el comienzo de la expedición hasta el desenlace impactante, vamos a desvelar los misterios que rodean este fatídico evento. ¿Qué fue lo que llevó todo esto a la tragedia? ¿Hubo un factor oculto en juego? Te aseguro que las respuestas te dejarán sin aliento. No te pierdas ni un segundo de este video, porque al final vamos a desentrañar toda la verdad detrás de la horrible tragedia del ascenso al Cerro Torre en el 2022. ¿Listo para enfrentar los secretos oscuros que se esconden en las alturas de la montaña? El 28 de enero de 2022 no sería olvidado prontamente. Pesque, con 41 años, y su compañero Tomás Aguilo, de 36, habrían encontrado una nueva ruta en el Gran Cerro Torre de Argentina. Para Pesque era una escalada como la mayoría de las que había completado en su vida, pero el viaje resultó diferente, muy diferente. Habían llegado a la cima, pero durante su descenso las rocas parecieron tener vida propia y empezaron a temblar cuando la madre naturaleza arrojó una avalancha de piedras, de nieve y hielo desde la cima de la montaña. Sus vidas pasaron entre sus ojos y un momento confuso se desató un trágico giro de culpa, dolor y desespero. El Cerro Torre es una hermosa cadena de un total de 4 montañas ubicadas en Argentina. También se conoce como el Cerro Chaltén. Por muy difícil que sea escalarlo, se han hecho varios intentos. Algunos tuvieron éxito, otros lamentablemente fracasaron, pero el italiano Corra Pesche, uno de los más grandes alpinistas del mundo, había encontrado una ruta distinta que pensó que sería más fácil y rápida. Junto a su amigo Tomás Aguiló, comenzaron a subir por la cara este y terminarían por la norte. No iba a ser fácil, pero al menos valía la pena intentarlo. Pesque se mostró confiado. Había escalado rutas más difíciles en los Alpes, en el Himalaya y la Patagonia. En 2014 escaló la vía directa de la Meite en 1100 metros en la cara norte del Gran Jerome, Mont Blanc. En 2015 escaló la ruta de los Rolling Stone en 1100 metros, también en la cara norte del Gran Jerome, Mont Blanc. En 2016 escaló la ruta Estrella Imposible de unos 1300 metros en la montaña Baguette en el Himalaya indio. En 2019 escaló la ruta psicovertical de 950 metros cara azul al norte Eger, junto a Aguiló y 4 personas más. En su opinión, la nueva ruta de Cerro Torre sería un poco complicada y tal vez difícil, pero no iba a ser imposible escalarlo. Podría alcanzar la cumbre en unas pocas horas, aunque el Cerro Torre estaba conocido por su mal clima y su intimidante altura de 3.128 metros, y tuvo que superar la montaña. El 26 de enero de 2022, el italiano Corra Pesche y su amigo argentino Tomás Aguiló partieron para realizar la peligrosa pero emocionante escalada del infame Cerro Torre. Era un escenario perfecto. 2 amigos cercanos que habían vivido varias aventuras en el pasado, un paisaje hermoso y aislado, la emoción de hacer lo que amas con un viejo amigo y el equipo de primera calidad que habían empacado. Desde bastones de roca hasta abrigos acolchados, guantes, calcetines, botas de escalar, todo fue perfecto. Finalmente los 2 amigos comenzaron su ascenso y embarcaron en lo que sería un gran punto de inflexión en su vida. La subida fue dura y el tiempo no era precisamente favorable, pero estaban acostumbrados. Siguieron adelante independientemente. Aunque Pesque era el mayor de los 2, tomó la delantera y subió con tremenda agilidad y experiencia. Como las otras veces que habían hecho esto, Tomás quedó impresionado. Estaban convencidos de que habían elegido una de las rutas hacia la cima, pero aún quedaba un pequeño temor en el fondo de sus mentes, que quizás el tiempo no sería relativamente bueno, y serían arrojados de la roca. Cuando alcanzaron unos 2.743 metros, se encontraron con otros escaladores italianos. Matteo Della Bodella, David Bacci y Matteo Giancoviu también estuvieron en la nueva ruta hacia la cumbre. Ahora las cosas se estaban poniendo interesantes. Nada hacía más feliz a un escalador y explorador que compartir experiencias con mentes afines. Así, decidieron terminar juntos los últimos 304.8 metros. Una vez más, Pesque tomó la delantera. De hecho, era el escalador más espectacular que jamás se había visto, sin duda.
A las 6 de la tarde exactamente del día siguiente, el grupo finalmente alcanzó la cima. Lo habían logrado. Había sido uno de los ascensos más difíciles de su vida, pero finalmente lo consiguieron. Pesque estaba pensando en otra cosa. Gracias a sus años de experiencia, sabía que esa noche era el mejor momento para empezar el descenso. Las rocas estaban en su mejor lugar durante la noche que durante el día. Discutió sus pensamientos con sus amigos mientras los demás colapsaban en un necesario descanso. Aguiló pensó que era una buena idea, pero algo estresante. Acababan de llegar a la cumbre y Pesque sugirió iniciar el descenso dentro de unas horas en la misma noche. Discutieron su plan con el resto del grupo. Desgraciadamente, los demás no estaban entusiasmados con esto. Los otros italianos necesitaban no solo descansar, sino más tiempo para procesar el logro. Pesque entendió y decidió irse con su amigo Aguiló, quienes comenzaron el descenso a la mañana siguiente antes del amanecer. No podía arriesgarse a que las rocas cedieran y provocaran un desastre. Descender a la mañana siguiente era la segunda mejor opción que tenían. A la mañana siguiente, el 28 de enero de 2022, Pesque y Aguiló cumplieron su palabra y dejaron al grupo en la cumbre. Tomaron la cresta sureste, comúnmente conocida como la ruta del compresor. Tenían un mal presentimiento en su corazón, pero no querían prestarle atención, solo querían volver a bajar a un lugar seguro. Estaba oscuro y hacía frío, pero los dos hombres comenzaron a descender poco a poco, con la esperanza de llegar a tierra firme antes de mediodía. De repente empezaron a aparecer las dificultades. Al principio, Pesque le pareció oír las rocas temblar a lo lejos. Se detuvo en seco e indicó a Aguiló que le dejara de moverse. Los dos se congelaron y escucharon así los sonidos. Luego, nada se escuchó. Por muy duros que sean los montañeros, esta situación les asustaba. Momentos después, todavía no se oía ningún sonido, por lo que Pesque dio la señal para continuar. En ese momento, puso sus manos sobre la roca para apoyarse. Lo que sintió a continuación casi hizo que el corazón le diera un vuelco. Retumbó. ¿Cómo podía haber ruido en esa roca?, pensó para sí mismo. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos se abrieron mientras miraba lentamente hacia arriba. Sus temores se confirmaron. Un hongo de hielo se soltó desde arriba, enviando un torrente de rocas, nieve y hielo hacia ellos. Estaban a punto de ser aplastados. Lo que empeoró las cosas fue que no tenían a dónde ir. Los hombres respiraron profundamente y se prepararon para protegerse con la cara y las manos. Aún así, no fueron rivales para la ira de la madre naturaleza. La avalancha cayó sobre ellos con un estruendo aterrador y los hirió gravemente a ambos. Lamentablemente, se habían separado. Aguiló apenas podía ver a Pesque y su cuerpo pedía a gritos atención médica. Podía moverse un poco, pero necesitaba una ayuda desesperadamente. Su condición podía empeorar si no bajaba pronto. Pesque, en cambio, quedó cubierto por la avalancha y por otro lado del peñón. Su lesión fue tan grave que no podía mover ni un músculo. Apenas podía hablar y no podía pedir ayuda. Simplemente yació allí, adolorido, esperando y rezando para que alguien viniera a rescatarlo. Aguiló gritó el nombre de Pesque al abismo, esperando que su amigo respondiera. Ni siquiera sabía si Pesque seguía vivo, por lo que decidió pedir ayuda. Luego de que se dio cuenta que la mayor parte de su equipo se había perdido en la avalancha, lo único que le quedaba hacer era usar un faro. Sabía exactamente lo que debía hacer. Afortunadamente, alguien había detectado la señal SOS procedente del faro de la montaña. Un grupo de 10 personas, entre ellas el alpinista Thomas Huber, fueron convocados para caminar 2 horas a la base del glaciar, el campamento de noruegos, para investigar el accidente. Huber y los otros 2 continuaron pasando el campamento alto a través del glaciar roto hasta la base del muro oeste. Quisieron rescatar al superviviente que dio señal de luces. Buscaron y buscaron, pero no tenían suerte. El viernes exactamente a las 5 de la tarde, el equipo de la Bordelia había dejado a Pesque y Aguiló en la cima. Finalmente terminaron su descenso número 30 por la arista sudeste, donde se encontraba con el resto del equipo de rescate de Aguiló en la base del muro. Los equipos de rescate se movilizaron rápidamente en una carrera contrarreloj para encontrar a los escaladores desaparecidos. Tras una intensa búsqueda, finalmente encontraron a Tomás, quien fue rescatado en helicóptero y trasladado al hospital más cercano. Sin embargo, la angustia continuaba. Corra Pesque aún estaba desaparecido, sumido en el vasto de la montaña. De la Bordelia se negó a rendirse. Guiados por la amistad y determinación inquebrantable, se aventuraron una y otra vez en esta peligrosa búsqueda de su compañero.
Desafió las condiciones extremas y el dolor emocional para encontrar a Korra bajo una montaña de nieve. Fue un momento desgarrador cuando finalmente lo encontraron, sin vida, víctima del frío y del sufrimiento. Su piel era blanca, testigo silencioso de la adversidad en la que se había enfrentado. Korra Pesque fue recordado como un ídolo, un verdadero héroe que desafió los límites de la naturaleza y demostró su valentía inigualable. El espíritu intrépido y su pasión por la montaña perduran en la memoria colectiva. Su trágico final nos recuerda los peligros que acechan en los rincones más extremos del mundo natural y la solidaridad y el coraje en momentos de adversidad.